En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a todos nuestros oyentes, damos inicio a esta emisión de Palabras de Maestros. Recordamos que ya estamos en un nuevo ciclo. El año pasado teníamos el horario en la tarde, esta vez estamos en la mañana y ya ajustamos casi 24, 25 programas al aire en esta, digamos, nuestra nueva jornada o en este nuevo espacio que ASDEM ha abierto para sus docentes y para el público en general, para que se enteren lo que pasa con el magisterio en la ciudad de Medellín y a nivel nacional. Les recordamos a nuestros oyentes que este es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy junto a Milton Rentería, el secretario de Prensa y Publicaciones de ASDEM, los estaremos acompañando en la dirección y en la conducción de este programa radial. Milton, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos nuestros oyentes que se encuentran enganchados hoy a esta nueva emisión de Palabras de Maestros del año 2019. Les recordamos que este es un espacio creado o pensado como punto de convergencia para el debate, la información y el análisis de los momentos y situaciones coyunturales que suceden en torno de la educación. Juan Pablo y oyentes, hoy estaremos hablando de un tema muy nombrado durante las últimas 2 semanas, que es el tema de la evaluación con carácter diagnóstica formativa, la cual recordamos que para esta tercera cohorte se presentan más o menos unos 93,000 docentes y ahorita vamos a hablar de qué pasó con ellos. Y Juan Pablo, es un tema que hemos tenido desde el sindicato muchas llamadas, los profes muy preocupados a raíz de la publicación de los resultados por parte del IFES, entonces vemos a bien tratar el tema hoy en este programa. Hablaremos de algunas noticias importantes que están sucediendo también a raíz de algunas situaciones que se están presentando. Y Juan Pablo, hoy va a ser un tema bastante duro porque los resultados que se presentan de esta evaluación con carácter diagnóstico formativa son bastante desalentadores y hay mucha indignación de parte de los maestros. Así pues, le recordamos a todos nuestros oyentes, a todos los maestros, que nos pueden llamar al número 492-5571 ante cualquier comentario, inquietud o pregunta que tengan sobre los temas que se van a tratar hoy en esta emisión del programa. Sí, Milton, también hay que recordar que estamos al aire por Facebook Live. Nos pueden ver y nos pueden escuchar también por ahí. Incluso creo que nos pueden escuchar por la página de la emisora Ondas de la Montaña. Y bueno, estamos en muchísimos espacios para que podamos llegar a ustedes. También les recordamos que en nuestra página de ASDEM pueden encontrar no solamente este programa, sino todos los programas que ya hemos grabado y que, como les decía ahora, tenemos ya 24, 23 versiones del programa. Entonces, sin darle más preámbulos a esto, presentamos también a otro invitado que estuvo ausente durante algunos días de la cabina y que hoy está por acá un poquito como indispuesto. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Pablo, buenos días a Milton y a todos nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan en este programa del Magisterio Antioqueño, del Magisterio de Medellín, Palabras de Maestros. Muy contento de volver nuevamente al micrófono para presentar la información sobre coyunturas políticas, educativas, pedagógicas. Muchísimas gracias, Rubén. Espero que nos puedas acompañar muchos más en este espacio porque se hace preciso un llamado de parte de muchos o de todos para que, digamos, sentemos un poquito de cabeza sobre las cosas que acontecen no solamente en Medellín, sino en nuestro país. Y es que yo les propongo, antes de que abordemos todo este tema de la evaluación docente, cronogramas, qué es evaluación,
cómo se hacen reclamaciones. Yo quisiera que habláramos brevemente y quisiéramos hacer un alto en el camino para que pensemos sobre lo que está sucediendo en el Amazonas y que ASDEM dentro de sus políticas no es para nada ajeno, ya que ASDEM promueve y propone un uso responsable de los recursos naturales, y en ese punto yo creo que es necesario también por parte de nuestro sindicato hacer un llamado a los maestros para que, digamos, en las aulas o en los espacios en los que ellos compartan, hagan como un pequeño esfuerzo por sentar cabeza, por hacer un llamado, no solamente de que, hombre, se está quemando la selva, que quizás es uno de los territorios más extensos del planeta, sino que alrededor de eso hay muchísimas situaciones de desplazamiento de, digamos, nativos, se pierde flora, se pierde fauna, se pierden especies que ni siquiera se han descubierto, pues está el riesgo, como para no acelerarlo, está el riesgo de que puedan perderse especies que no se han descubierto aún. Entonces es llamar también como a la sensatez frente a los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, frente al uso racional del agua, frente a, hombre, es que eso se nos está acabando y en cualquier momento puede llegar a faltar. Por ahí dicen que cuando ya no hayan peces, que cuando ya no haya árboles, entonces el hombre se va a dar cuenta de que el dinero no se puede comer. Palabras más, palabras menos. Entonces es también hacer un llamado para que todos alrededor de eso sentemos cabeza y hagamos acciones muy pequeñas. Una vez un compañero decía en una clase en la Universidad de Antioquia que si todos hiciéramos acciones muy pequeñas desde cualquier lugar del mundo, haríamos una acción demasiado grande. Es como la operación hormiga. Entre todos hacemos una cosita y llevamos algo y proponemos algo y hacemos esto. Gastamos menos agua, gastamos menos energía, reciclamos cosas mínimas, podemos llegar a hacer un gran cambio. Sí, Juan Pablo, efectivamente los maestros tenemos un papel preponderante en la creación de conciencia por parte del pueblo en general y de nuestros estudiantes, conciencia ambiental. En estos días, ayer o anteayer, el presidente de Francia, Macron, se pronunció al respecto porque sabemos que eso que está pasando en la Amazonía es un problema del mundo. Claro. Es uno de los pulmones del mundo, la Amazonía. Entonces es un problema mundial. Y pues imagínate que Bolsonaro, el presidente de Brasil, lo que hace es enojarse con Macron y decirle que por qué se mete en estas cuestiones que son de ellos, de los brasileños. Es decir, lo que uno ve en todo esto es que al capitalismo no le interesa sino el dinero. Están acabando con nuestro planeta. Y esos son denuncias que se vienen haciendo hace muchos años. Ayer escuchaba un discurso del año 1992, donde Fidel Castro, en una reunión creo que era de la ONU, se pronuncia al respecto y vaticina lo que está pasando hoy en día en el Amazonas. Uh-huh. La deforestación que se estaba presentando y ahora pues la quema de toda esa naturaleza que hay allí están llevando a que este mundo poco a poco se vaya volviendo invivible. Pero literalmente, porque según un portal noticioso que se llama La Tercera, dice que la selva amazónica atesora casi el 20% de las reservas de agua dulce de la Tierra. El 20% del agua dulce de la Tierra. Y que hasta antes de los incendios representaba un aporte del 20% al oxígeno del planeta. Entonces es realmente algo crítico que se debe sentar uno a pensarlo, a reflexionarlo. Y lo que lo que trato de decirles es que no solamente se trata del agua dulce está en riesgo, de que el pulmón verde del planeta está en riesgo. No se trata únicamente de eso, se trata también de pensar de que eso genera situaciones culturales y sociales muy profundas y muy fuertes. En Colombia lo hemos vivido de otra forma, quizá por la violencia, que toca como que se desplacen comunidades enteras de un sitio a otro en el que no estaban organizadas, en el que no estaban, digamos, acostumbradas a habitarlo y a existir ahí. Y pasa lo mismo, pero por incendios, y no, al parecer no son incendios como naturales, sino incendios provocados para sembrar cultivos que alimenten luego reses y ganado.
Entonces es como que, bueno, ¿cuál es el precio de todo eso? Si el precio del capitalismo es producir en masa y producir en masa y producir en masa y que no tengamos selvas, no tengamos ríos y no tengamos absolutamente nada de lo que nosotros podamos tener una calidad de vida, digamos, buena, entonces no es algo que sea rentable. Pues es lógico, pero parece que durante todo este tiempo fuera como una lección mal aprendida, como que no aprendimos muy bien de qué va todo eso. Sí, Juan Pablo y Rubén, no es que mientras el ser humano no cambie esa percepción que tiene sobre los ecosistemas, el medio, el planeta en sí, como proveedor de recursos, la situación, Juan Pablo y oyentes y Rubén, va a ser muy difícil de cambiar. Esa concesión que tenemos, que todo lo queremos convertir en negocio, nos queremos apoderar de todo y estamos destruyendo el planeta y los recursos que hay en él de una manera exorbitante. Entonces el hombre se tiene que dar cuenta de que es lo que tenemos y para poder sobrevivir en este planeta necesitamos conservar todos esos recursos que él nos provee. Y entonces ahí es donde uno podría hacerse la pregunta, o sea, si no estamos pensando en cuidar los recursos que tenemos, entonces tampoco estamos pensando en las nuevas generaciones o en las generaciones que vienen a futuro. Ya sabemos que exorbitantemente las especies que hay en el planeta, tanto animal como vegetal, están desapareciendo. En los últimos 10 años, según estadísticas, han desaparecido aproximadamente un 18% de las especies del planeta. Entonces mira que estamos acabando con los recursos de una manera acelerada. Entonces sí, es un llamado a que el ser humano piense y se repiense frente a estos problemas que tiene que ver de el ser humano y su relación con el ambiente, que tiene que ser una relación dinámica, pero de protección hacia él. Y que no se aleja muchísimo de lo que vivimos, pues que uno piensa en el Amazonas como por allá lejos, casi que en otro mundo. Y no debemos como apartarnos mucho de eso porque nomás aquí en Medellín tenemos unas cifras de contaminación exorbitantes que cada vez más enferman no solamente al magisterio, el cual tiene un servicio pésimo, bueno, digamos que no tiene un servicio de salud, sino que enferma a la comunidad en general. Entonces, como, a ver, también como traer esos problemas que uno los ve tan lejanos a nuestro contexto. Y recordemos que pronto suceden estos, entre octubre y noviembre la otra ola de contaminación que se da en Medellín. Es entre abril y luego octubre o noviembre, no recuerdo muy bien. Entonces, estar también preparados frente a eso, y es una exigencia que uno diría le propone a los gobiernos, es qué vamos a hacer frente a estas cosas que están sucediendo. Porque el mismo, aquí estaba leyendo que Artur Virgilio, quien es alcalde de la ciudad de Manaus, la capital del estado brasileño del Amazonas, advierte de riesgos comerciales, políticos y, entre comillas, dice, quién sabe, hasta militares por esta crisis ambiental. Entonces, pensar también en la monopolización, en la capitalización de los recursos ambientales. Yo creo que esto da muchísimo para hablar dentro de bastantes contextos, porque como digo, no es algo que esté ajeno y que sea únicamente un tema ambiental, únicamente que interese, digamos, a los profes de ciencias naturales o a los profes de biología, sino que al revés, alrededor de esto hay todo, pero todo digamos, un ambiente de especulaciones, también de controversias políticas, de situaciones sociales, hablar un poco también del patrimonio, que es el patrimonio natural de todos nosotros. Y Juan Pablo, lo importante es que ya el mundo empezó a protestar. Se empezó ayer en varias partes del mundo, en muchas embajadas de Brasil, se reunió la gente a protestar qué se va a hacer con esta situación, ¿cierto? Sigue incendiado el Amazonas y son pocos los esfuerzos que se están haciendo desde Brasil. Pues habría que ayudar internacionalmente a solucionar eso, pero había apatía del presidente de Brasil, incluso echándole la culpa a las ONGs, que ellas habían sido quienes habían propiciado los incendios. En fin, ya sabemos nosotros cómo son las reacciones de estos neoliberales que se pasan por encima al ser humano y lo importante es el capital, insistimos en eso. Pero por último, quería decir que nosotros los maestros
Ojalá sacásemos un tiempecito en cada clase para reflexionar al respecto sobre esta situación que está acabando con la existencia humana, con la vida en la tierra. Si no frenamos, va a ser imposible vivir en este planeta. Y más porque hace poco fue la ONU la que declaró como que si no en 10 años no hacemos nada, realmente no se va a poder hacer nada después. Es decir, estamos en un punto crucial en el que aún podemos, digamos, frenar esta ola de devastación que el ser humano está emprendiendo, pero nos queda muy poquito tiempo. Es decir, eso ya no es como antes que uno decía, bueno, el mundo va a acabar, pero va a acabar por allá y no lo veía lejano. No, eso es una realidad y la estamos viviendo. Entonces también la invitación es esa, lo que tú nos dices, Rubén, es desde el área de sociales se puede tratar, desde el área del lenguaje se puede tratar, desde la misma ética y la responsabilidad del hombre frente al entorno como lo proponía Milton. Entonces estar muy pendientes de eso, sacar un momentico, compartir con todas estas noticias y hacer algo y reaccionar, porque no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados, exigirle también a nuestros gobiernos que claro, hay unos temas de agenda, digamos, social y política muy importantes que nos competen en estos momentos, ¿cierto? Nosotros también tenemos nuestros propios problemas, digamos, inmediatos, pero exigirles a los gobiernos que no sean tan distantes a este asunto, porque todos se hacen como los de la vista gorda, como si realmente no a nadie le importara, como, bueno, eso es de alguien, pero Tenemos ahí que sí nadie reaccionar. aparece. Tenemos que reaccionar. Yo los invito a que vayamos a una pausa y en un momento regresamos más para que hablemos, en un momento regresamos para que hablemos más de todo este tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativa y con unos avisos. Si no creyera en la locura.
Volvemos a Palabras de Maestros en Ondas de la Montaña 1350 AM. Hoy hablaremos sobre evaluación con carácter diagnóstico formativo y ya hicimos, digamos, un pequeño espacio de reflexión sobre lo que concierne a la Amazonía y a lo que, digamos, nos afecta a nosotros en nuestro entorno ambiental, llamando también a los profes de todas las áreas para que hagamos también una reflexión pequeña con nuestros estudiantes y les compartamos, no sé, textos, noticias que traten como de hacer conciencia, de hacer un llamado para que cuidemos nuestro planeta, porque a fin de cuentas es una isla en el universo y aquí estamos, entonces es lo que nos compete. Pasamos entonces a hablar de lo que es la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Yo quisiera que Milton y Rubén nos contaran qué es esa evaluación, si solo se la hacen a cuáles profesores, para qué la hacen. Cuéntenme a ver. Le he dado la palabra al compañero Rubén para que nos haga un contexto y luego bien, yo correcto. hago unas apreciaciones. Vean, ustedes saben que todo esto de la evaluación diagnóstico formativa y la evaluación de los maestros en general se viene realizando a partir de la creación del decreto 1278 en el 2002. Pues de ahí nacen estas ideas de evaluar a los docentes. Y en una primera parte, una primera fase, digamos, se evaluaba las competencias de los maestros. Era una prueba escrita. Luego, por los inconformismos, porque de todas maneras hay maestros pero se pronunciaban en el sentido de que ellos querían que se les evaluase no sus conocimientos, sino su práctica pedagógica. Y creo que allí nace lo del video, ¿cierto? Lo de grabar la clase. Pues, pero en todo caso ha habido de todas maneras mucho inconformismo porque uno ve que con estas evaluaciones, en vez de ser de carácter diagnóstico y formativa, realmente terminan siendo punitivas. Se castiga al maestro. Y como se denuncia, esas evaluaciones están de acuerdo a las reglas fiscales. Es decir, si hay 100,000 pesos y cada maestro va a ganar 1,000 pesos más, pues pasan los 100 maestros, los primeros 100 maestros, los demás quedan por fuera. Entonces, uno ve allí, no sé qué artimañas, qué trampas tiene esto, que hay maestros que realmente presentaron unas excelentes clases y aparecen como reprobados. Es muy sospechoso. Entonces, ya miraremos cómo FECODE ha hecho algunas reclamaciones para mirar punto a punto qué fue lo que pasó. Pero les quería decir que esta evaluación en Chile se aplicó lo del video y yo creo que ya no está funcionando tampoco. La clase en el video, pues. En México se venían haciendo evaluaciones a los maestros y sabemos que desde el año 2013 había mucho inconformismo. Fue cuando Peña Nieto realizó la reforma educativa en México. Los maestros estuvieron en las calles mucho tiempo, fueron golpeados, en fin, una imposición neoliberal a ese sistema de evaluación. Con López Obrador ahorita se le va a hacer una reforma a esa reforma de Peña Nieto. Y sobre todo una reforma en el componente de la evaluación a los maestros. ¿Qué decía López Obrador? ¿Cómo así? ¿Por qué tanta estigmatización a los maestros? ¿Que nos evaluemos? Pues evaluémonos todos, decía Peña Nieto. Todos, los ministros, todos. Evaluemos el sistema educativo. Evaluemos qué pasa en la familia. Porque la primera educación empieza en la familia. Si es que queremos dar resultados para beneficiar o para las pretensiones de organismos internacionales, empecemos desde la familia. ¿Qué pasa con el componente de la familia en la educación, ¿cierto? Y todo, la infraestructura, los currículos, si son pertinentes para los territorios, esos currículos, o están desajustados y son con una sola mirada, que es la de los organismos internacionales, como la OCDE.
Fondo Monetario. O sea, es que pareciese, decía un mexicano que veía por allí, decía, eso parece una reforma laboral. O sea, están pensando más en cómo recortar económicamente y que con los mismos o menos recursos se promuevan un mayor número de estudiantes. Eso está pasando allá en Argentina, en Chile, entre nosotros, y donde quiera que se reciba el neoliberalismo, esa es una de las imposiciones que ellos presentan para formar sujetos competentes, es decir, que sepan hacer en contexto, pero en el contexto que ellos crean. Ahorita hablábamos extra micrófono, Juan Pablo, diciendo cómo un ingeniero recién graduado le ofrecen 1.150.000 pesos como salario mensual. Sí. Si ese muchacho acepta, aprendió a hacer en contexto. Ese contexto que nos determinaron las políticas neoliberales. Esa legislación creada para beneficio de los que nos explotan. Entonces, saber hacer en contexto desde ese punto de vista es eso. Adáptese. No sé, cuidado se va a meter al sindicato, señor trabajador, que lo acabo de contratar a usted. Cuidado va a pensar en ingresar al sindicato. Eso casi que está prohibido, Milton y oyentes. Los nuevos trabajadores corren serio riesgo de que no se les contrate o de que no se les renueve el contrato si se afilian a uno de los sindicatos de esa empresa. Imagínense el tipo de democracia y el tipo de respeto que tenemos nosotros por los derechos de los trabajadores. En fin, es un problema general de la evaluación. Y repito, si fuese realmente formativa esa evaluación, si no fuese punitiva, si no tuviese esas medidas econométricas, digamos, donde están pensando en cómo ahorrar dinero para no invertir tanto en la educación, error craso para un país que calcula sus inversiones en lo que más podría beneficiar y hacer desarrollar un país, que es la educación. Entonces es un problema general y tenemos nosotros como colombianos que tratar de tumbar ese tipo de evaluación, Milton. Y ahora tú sabes que hay una propuesta de FECO de un nuevo estatuto de los maestros. Yo creo que nos va a tocar sentarnos los maestros y que se empiece a ver al maestro como un intelectual. Esa mirada no se ha cambiado. Todos estos señores desde los entes territoriales, desde el ministerio, no nos ven como intelectuales, nos ven como unos operarios de los currículos y casi que nos mandan la receta que tenemos que hacer en cada minuto en la clase con los estudiantes para formar el ser que ellos quieren que se forme. O nacen estas ideas, Milton, renovamos esto. Nosotros mismos nos podemos evaluar si estamos bien estimulados los maestros, si nos consideran como verdaderos profesionales. El maestro no tiene que ser evaluado, que se evalúe desde las facultades de educación, que se evalúe en las universidades, pero el maestro, yo no veo, ustedes saben que no vemos que en otros campos se estén evaluando a los médicos, a los ingenieros, no, todo se lo echan al maestro, pero porque no nos consideran intelectuales, y tenemos como maestros que empezar a apropiarnos de lo que pasa en las aulas de clase, hacer propuestas, investigar, reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, o seguiremos haciéndole el favor a otros organismos con otros intereses. Rubén, mira, tú decías algo muy importante y lo voy a resaltar aquí. Investigadores del tema de evaluación y promoción de los docentes como Terigi, ella plantea en su análisis, en sus estudios que ha realizado, y habla del declive de la función docente y dice que el declive de la función docente arranca cuando el docente inicia a ser evaluado con este tipo de evaluaciones que son producto de unas políticas neoliberales que atentan contra la función del docente. Entonces Terille, por ejemplo, plantea que en América Latina aparecen 3 tipos de carreras docentes, una de primera generación, de segunda generación y una de tercera generación. Entonces ella dice, los docentes que están en las carreras de primera generación son aquellos docentes, en el caso de Colombia, los docentes que conocemos del decreto 2277. Esos docentes no son objeto de evaluación, o sea, en su decreto por ningún lado dice que esos docentes deben ser evaluados. En América Latina, en algunos países se sostiene eso.
De ahí que hay un movimiento, como lo decía ahorita el compañero Rubén, en Colombia, que está planteando que se instale un estatuto único muy parecido con las condiciones del estatuto 2277, porque a pesar de que podemos decir que no es generoso en la parte, tan generoso en la parte económica, sí es muy generoso en la parte de el beneficio que tienen los docentes para su ascenso, para toda la estructura que como está ejecutado este decreto. Entonces ya dice, hay unas carreras de segunda generación y de tercera generación que son las carreras que han entrado y han instaurado la evaluación y han hecho que el docente se sienta de una u otra manera perseguido, que el docente sienta que no está haciendo bien su trabajo, porque en todo momento está siendo objeto de evaluación. Miremos un detalle, Rubén. La evaluación que le hacen a los docentes 1278 arranca, la primera etapa arranca en el 2010. Recuerden que entre el 2003 y 2010 estuvo congelado, o sea, los docentes 1278 no pudimos ascender. Y el salario que teníamos era un salario demasiado bajo, 800 y pico mil de pesos, con eso arrancamos los docentes 1278. En el 2010 aparece la primera evaluación con carácter la primera evaluación que no fue con carácter diagnóstico formativa, como lo decía Rubén, sino que es una evaluación escrita. Ese año se presentan 33.467 docentes y aprueba el 26.1% de los docentes. El otro año vuelve nuevamente evaluación escrita, 2011. Se presentan 46.704 docentes y solo aprueba el 18.6%. En el 2012 vuelve la evaluación escrita, se presentan 53.970 docentes y aprueba el 19.2%. En el 2013 se presentan 68.052 docentes y aprueba el 20%. En el 2014 se presentan 71.000 docentes y aprueba el 20%. Hasta el 2014 fue la última evaluación escrita. A partir de ahí aparece el video, el cual se llama evaluación con carácter diagnóstica formativa. Ese año, ese primer año, el porcentaje de aprobación fue del 70% y se presentaron 36.117 docentes. El año que sigue, el año siguiente, o sea, de la evaluación del 2016, se presentan 46.966 docentes para un promedio de aprobación del 69%. Con la condición de que aquí ya aparece lo que se llaman los cursos, producto de las negociaciones de FECODE, lo que se llaman los cursos para remediales para las personas que no aprueban el video. En este caso fue del 12%. Para esta nueva corte, o sea, para esta tercera corte, será de 8.000 docentes los que van a tener la oportunidad de acceder a esos cursos. Entonces, miremos cómo los porcentajes que fueron tomados de la página del IFES, de los históricos, nos muestran esa necesidad impendiosa que tenemos los maestros de acabar con esta evaluación. Es que cuando hacen la evaluación, la mayoría de los maestros salen a buscar culpables y la culpa recae sobre los sindicatos. Nosotros les queremos decir a los docentes que nosotros como sindicato también nos indignamos, que no estamos de acuerdo con este tipo de situaciones, con este tipo de forma como se nos evalúa a los maestros, que hemos luchado para que esto se acabe, pero estos son productos de política de los gobiernos neoliberales con los que hemos tenido en Colombia, que muy difícilmente nosotros los docentes, si no hacemos una movilización grande, vamos a tumbar. O sea, nos tenemos que unir, como decía Rubén, tenemos que armar toda esa lucha política, toda esa lucha de calle para poder tumbar este tipo de evaluaciones que tenemos. Otra cosa, Rubén, yo no creo que en ningún país esté sucediendo
lo que está sucediendo en Colombia con los maestros. Los maestros 1278 tenemos 4 tipos de evaluaciones. Tenemos inicialmente una evaluación de ingreso. O sea, para poder ingresar a la carrera docente, hago una evaluación. O sea, compito con otras cantidad de personas para poder ganarme ese cupo. Una vez ingreso, me hacen una evaluación de periodo de prueba que puede durar hasta un año, dependiendo del tiempo en que se ingrese a la carrera. Una vez pase el periodo de prueba, me van a hacer anualmente una evaluación que se llama evaluación anual de desempeño. Esa evaluación el rector la puede dividir en varias etapas, o sea, la puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses y sumar los resultados y finalmente al final del año dar un resultado definitivo. Y por último aparece la evaluación de ascenso y reubicación. Entonces los docentes estamos, 278, estamos siendo objetos de evaluación constantemente todo el tiempo. Entonces esto es indignante. Creo yo que uno se gana el cupo y se gana el puesto una vez pasa la evaluación de ingreso y ahí es donde uno demuestra que tiene las capacidades y las condiciones. Además eso lo dan las facultades de educación. Las facultades de educación a nosotros nos preparan para trabajar en las aulas con los muchachos y nos dan las condiciones para hacer eso. Entonces es indignante cuando nos evalúan de esta manera, porque ya nosotros sabemos, y no es extraño para nadie, que son productos de políticas que dependen de una bolsa de dinero y esa bolsa de dinero es rifado, porque lo que hacen con nosotros prácticamente es una rifa. El dinero alcanza para 8.000, metamos 86.000 y saquemos de ahí X o Y cantidad de docentes para ascender. Entonces lo que se ve aquí son unas políticas que no están acorde a las necesidades de los maestros. Y vuelvo y repito, hay que unirnos en función de acabar con este tipo de política, este tipo de evaluaciones para los docentes 278, que lo que han hecho es causar daños en la integridad, en la función que desarrollamos los docentes del país. Incluso desestabilizar un poco, digamos, la armonía con la que se viene presentando una clase o un curso, pues, porque es que me parece, y yo no soy docente, yo soy periodista, me estoy formando para ser periodista, me parece que es muy cuestionable que se le evalúe a un docente desde la grabación de un video, en el que eso no prueba absolutamente nada, porque se daña como la misma armonía de la clase, pues es como si todo se representara nomás para cumplir a ciertas evaluaciones, que obviamente yo estoy de acuerdo con ustedes dos, me parece que es lo más lejano dentro de nuestra realidad y lo menos apropiado, pero en ese afán de, digamos, corresponder a los organismos internacionales, corresponder a las políticas que hace que nos incluyan a nuevos organismos, nos meten unos cuentos que no están diseñados para nuestro contexto. Jaime Garzón decía que a los colombianos nos enseñan las cosas que a los colombianos no nos interesan, que a los colombianos no necesitamos saber. Él decía, pues claro, ridiculizándolo y llevándolo a un extremo que para qué a uno le sirve saber que 2 por 2 es 4, si hay cosas muchísimo más elementales para nosotros. Obviamente, repito, lo estaba ridiculizando y lo estaba llevando a un extremo. Yo siempre, en ese sentido, siempre he dicho la importancia que tiene Juan Pablo y Milton, la importancia que tiene la actitud de los maestros frente al conocimiento que enseñan. Los muchachos nos aprenden más de esas actitudes. Si tú eres crítico, pues el estudiante está pensando críticamente, está analizando críticamente. Pero si tú entregas ese 2 más 2, 4, y no hay ningún interrogante, no hay ninguna argumentación, no hay ninguna muestra de punto de vista, no, pues queda, porque ustedes se imaginan un profesor neutral políticamente, si la educación es política. La educación es un acto político. Totalmente. Quiéramos o no. Miren cómo estábamos hablando ahorita, de cómo desde allá lejos nos determinan lo que debemos enseñar y qué tipo de joven debemos producirle al sistema. Y yo creo que hay algo también muy importante que lo hemos estado bordeando y que, digamos, ya roza un poco con lo teórico, con lo, digamos, académico, y es el considerar la profesión no como un producto
o como un servicio que uno está a la venta, en la que se pone a la venta unas disposiciones para dar clase, sino que realmente, digamos, eso holístico, esa esencia mismo del ser un docente o del ser un profesional. Es decir, es que se trata incluso de ir mucho más allá y de que esas características que dice Rubén no se pueden evaluar bajo mi concepto. ¿Cómo se puede evaluar un criterio político, un criterio totalmente subjetivo, la forma en cómo enseña un docente desde su comportamiento, desde su postura, desde las palabras que utiliza? ¿Cómo puede hacerlo si todos somos, digamos, de una forma distinta? ¿Cómo encasillar todos esa variedad y esa gama de personalidades? Y entre otras cosas, Juan Pablo, ¿cómo sabemos que es adoctrinamiento o no adoctrinamiento? A propósito de aquel señor que nos criticó, que porque los maestros estábamos adoctrinando a los estudiantes. Hay múltiples formas de expresar lo que yo sé. Claro. Y no necesariamente se tiene que ver desde algo como que busca adoctrinar al estudiante, ¿no? Compartimos conocimientos, compartimos actitudes, reflexiones que nacen desde cada sujeto. Es que nosotros somos seres intersubjetivos, creamos significados, conocimientos a partir de la intersubjetividad entre todos. ¿Y cómo que cómo que no vamos a tener la posibilidad de mostrar cada uno su punto de vista? Juanpa, mira una cosa. Estas cifras que voy a dar van a dar cuenta, y ahí es donde los maestros estamos indignados, porque estamos viendo que las cosas no están funcionando como son. Inicialmente se presentan 93,000 maestros. Cada maestro, para poder acceder a este proceso, a este curso, debe pagar para acceder a un NIT, a un PIN, 39,000 pesos. ¿Cierto? De esos maestros quedan habilitados para presentar la evaluación 83,000 maestros. Primer detalle. Luego convocan para unos pares evaluadores que son los que van a hacer el análisis de los videos que presentan los docentes. Pero resulta que si nosotros observamos, los pares evaluadores que fueron escogidos fueron 6,000. 6,000 pares evaluadores para evaluar 83,000 videos en menos de un mes. Si hacemos el promedio, cada par evaluador no tuvo por lo menos que evaluar 100, ciento y pico de videos, 200 videos. Esos son los promedios, esas son las cifras. Mínimamente tuvo que evaluar entre 150 y 200 videos cada par evaluador en menos de un mes. Y estamos hablando, Juan Pablo y queridos oyentes, que cada video... ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente no. El límite, el techo es 60 minutos. 60 minutos. Entonces, si nosotros convertimos esto en cifras, nosotros decimos, ahí no puede haber una evaluación objetiva. Un par evaluador no me puede revisar, no me pueden decir a mí que revisó 100 videos o 200 videos objetivamente en menos de un mes, como está en el cronograma. ¿Cierto? O sea, objetivamente calificándolo con los ítems como debe ser, lo podríamos llamar una cuestión prácticamente imposible. Esos pares evaluadores surgen o dan unos resultados. Aquí tampoco estamos estigmatizando a los pares evaluadores, ellos realizaron su trabajo según las condiciones que les da el IFE, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros esto lo convertimos en cifra y esto lo convertimos en cantidades, uno dice, es un exabrupto lo que está pasando con la evaluación del docente, porque es que las cosas no funcionan así. O sea, si tú me pides un video para hacer un análisis, tú lo tienes que analizar muy bien para después retroalimentar eso que yo hice, ¿cierto? Claro, como par evaluador, tú te sientas conmigo y me tienes que decir, hombre, fallaste en esto, mira cómo mejoramos esto y ajustemos las tuercas. Pero resulta que lo que está pasando es que nos dan unos resultados que nosotros muchas veces no sabemos de dónde salen. Equivocadamente, cuando uno mira los resultados que le dan, aparecen una cantidad de inconsistencias. A docentes que les aparecieron ítems en cero, a docentes que le salen los resultados el 15,
y después vuelven a revisar y ya tenían unos resultados diferentes. Entonces, las inconsistencias que se presentan, y vuelve el manifiesto de FECODE, que ahora Rubén nos va a hablar un poco sobre eso, son muchísimas. Entonces los docentes decimos, aquí no hay transparencia, esta evaluación no tiene no está objetivamente clara. Entonces ahí es donde viene la indignación de nosotros, y lo que nosotros decimos es, bueno, hay que hacer algo porque es que esto no puede continuar así, nos están castigando a los maestros, ¿cierto? Los maestros estamos siendo castigados 1 año, 2 años, 3 años sin un ascenso. O sea, yo estoy trabajando por el mismo salario. Entonces, esa es la indignación que se tiene. Y si miramos los números y si miramos las cifras, es completamente imposible que surja un buen proceso de la actividad tal como está planeada con el video de carácter, con carácter diagnóstico formativa. Ahora bien, hay una etapa de reclamación. En esa etapa de reclamación, por lo general, hablo de las evaluaciones anteriores, no ha pasado nada. Hoy los docentes tienen por lo menos un pensar de que esta vez el IFES tiene que reportar unos resultados finales que den lugar objetivamente a lo que el docente presentó en su video, porque si no, entonces entramos en el debate de que seguimos con una evaluación que finalmente nosotros no sabemos legalmente qué es lo que está pasando con ella. Entonces lo que le exigimos al IFES es, por favor, los resultados salieron, el 26 salen resultados definitivos, a partir del 27 hasta el 3 de septiembre van a haber procesos de reclamación, hasta el 18 de noviembre que saldrían los resultados definitivos producto de esas reclamaciones, que por favor, si no se hizo un buen proceso durante las etapas, que se haga un buen proceso en esta etapa de reclamación, o sea, que se revisen esos videos de una manera objetiva para de esta forma dar tranquilidad a los maestros. Y lo que queremos es, si trabajamos todos iguales, ascendamos todos. O sea, busquemos un mecanismo diferente. Ya lo hemos planteado, los docentes nos preparamos, estudiamos, hacemos cursos, publicamos, hacemos maestría, hacemos doctorados. Ese es el mecanismo de preparación que nosotros tenemos para poder seguir ascendiendo y poder aumentar de nivel salarial y mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, esta evaluación lo que está haciendo es indignar a los maestros en su función. Bueno, Milton, el pasado 18 de agosto se reunió el comité, ese comité conformado por FECODE, el IFES y el Ministerio, la Comisión de Implementación, y ellos lo que hacen es presentar unos resultados generales. Ya Milton había hablado, se presentan finalmente 83.271 videos para evaluar. De ellos son evaluados 81.782. Pues esperando las reclamaciones que todavía hacen falta, pero hasta ahora van aprobados 31.141 videos. Eso es lo que se lleva allí, que no sé qué porcentaje, más o menos de casi 83, bueno, debe estar 30 y pico, 30 y algo por ciento. Sí. Allí FECODE aprovecha para exigir una transparencia en esos resultados debido a la cantidad de problemas que hubo con la plataforma y con otros aspectos técnicos donde FECODE sospecha que eso se ha hecho a propósito, porque interesa que eso se disperse, que se llegue a postergar para, por supuesto, ahorrar recursos económicos y que el docente no empiece de una vez en los tiempos definidos a adquirir el dinero producto del ascenso, de la reubicación. Hay muchos problemas, ya Milton había mencionado algunos,
de que a algunos le llegaron resultados incompletos, de que le faltaba uno de los componentes de los instrumentos. ¿Qué hacían los, digamos, pares evaluadores? Uno diría más bien pares codificadores. Lo que hacía el par codificador era decir sí o no ante una situación determinada que se debía observar en el video, ¿sí? Pero la evaluación real y estos resultados son productos de todo ese análisis integral que no les llega a los pares evaluadores de la de los estudiantes, la encuesta a los estudiantes. ¿Cuál es la otra? La encuesta al rector, al representante legal en el caso del la sindicato. Autoevaluación, eso no le llega al par, pero vemos cómo se desvía eso y se dan unos resultados totalmente, pues, desajustados al parecer, ¿sí? Yo quiero, antes de que continuemos y que vayamos cerrando ya este tema con las, digamos, notas que ha sacado FECODE, contarles que hay una profe que está preguntando algo en nuestro streaming. Ella dice que cuál será el aporte y el apoyo de ASDEM a los colegas que tienen dificultades en este proceso. Juan Pablo, voy a decirle a la profe que ya FECODE, producto pues del seguimiento que le está haciendo al tema, saca los formatos de reclamación. Esos formatos de reclamación son 4. Ya están publicados en la página de FECODE. La profe puede entrar ahí, migrar los formatos y hacer diligenciar los formatos. En caso de que se le presente algún problema, ¿cierto? Para diligenciar esos formatos, se acerque a ASDEM, que alguno de los directivos o con nuestros abogados podemos colaborarle en esa materia. Pero los formatos ya están. Y decirle además que los tiempos son muy precisos y que no puede dejarse pasar ese tiempo. Estamos hablando del 27 para las reclamaciones, del 27 de agosto, ¿cierto? Al 3 de septiembre. Ella debe diligenciar los formatos y enviarlos al correo que FECODE programó el IFES para hacer las reclamaciones. Y en caso de que se le presenten dificultades, acercarse al sindicato, que ahí estaremos prestos a ayudarle. Juan Pablo, voy a recordar rápidamente lo que queda de cronograma. ¿Listo? Del 27 de agosto, el 26 saldrían los resultados definitivos. Sí, o sea... Del 27 al 3, reclamaciones, ¿cierto? Ahí termina el proceso de reclamación. El 18 de noviembre se publica el listado definitivo de aspirantes por parte de las entidades territoriales certificadas en educación, o sea, producto ya de revisión de las reclamaciones. Y el 19 de noviembre al 9 de diciembre son las acreditaciones. Ahí es donde el docente tiene que llevar lo que le pida, su título, su diploma. Nosotros como ASDEM publicamos una noticia que fue elaborada por uno de nuestros asesores, el doctor Carlos Fernando, que es ascensos por prejudicialidad, donde él tiene la tesis y dice que los títulos que adquiera el docente que está pendiente pueden ser llevados o se los deben aceptar al docente hasta esta fecha, 19 de noviembre, que es ahí, 19 de diciembre, que es ahí donde él se acredita, ¿cierto? Porque teníamos noticias donde decía en la secretaría que lo iba a recibir hasta el 14. No, la tesis ya la cambiamos y ya la tenemos estructurada desde el punto de vista legal. A todos aquellos maestros que tienen problemas con los títulos por el tiempo, todavía se le amplía de acuerdo con esto que nos entrega el abogado nuestro. Claro, se les amplía hasta el momento que ellos van a hacer la acreditación. O sea, hasta ahí tienes tiempo para juntar tu título. Listo, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Hoy se nos ve muy rapidito hablando de este tema tan importante para todos nuestros maestros. Les recuerdo rápidamente la movilización del 28 y 29 de agosto por la educación convocada por ASDEM para todos sus asociados, para todo el magisterio de Medellín, para que acudamos a las calles y hagamos también un pronunciamiento de todo lo que nosotros consideramos justos y de todas nuestras causas, entre ellas todas estas, hacer un llamado sobre todas esas inconformidades e irregularidades frente a estos temas. La salud del magisterio, que es pésima, que está un servicio pésimo. Entonces ya saben, lo que nos queda es movilizarnos y trabajar entre todos, realmente pensar hacia dónde va
el magisterio y hacia dónde va la profesión de los maestros de Medellín. Hemos llegado entonces al final. Agradecemos a nuestro máster, a Emanuela, ya que siempre nos mira, nos hace ojitos hasta ahora. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en otra emisión de Palabras de Maestro por Ondas de la Montaña. Desde la ciudad de Medellín transmite